Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como habrán visto por el título, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que ha dejado a todos preguntándose qué demonios está pasando. Sí, amigos, hablamos de Tuba Yejin. El 06 de octubre de 2025, la noticia de su vida nos ha pillado a todos completamente desprevenidos, y en este vídeo vamos a desgranar todo lo que sabemos hasta ahora, las reacciones que ha provocado y las posibles repercusiones. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, porque esto promete ser intenso. Y antes de sumergirnos de lleno en el torbellino de esta noticia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque como ven, aquí siempre tenemos algo interesante que contarles. La noticia, señores y señoras, es realmente impactante. Tuba y Yejin, dos nombres que para muchos son sinónimo de éxito, de talento, y para otros, de una relación que parecía inquebrantable, han tomado un giro en sus vidas que nadie esperaba. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron desde el primer momento. Mensajes de incredulidad, de sorpresa e incluso de tristeza para algunos, inundaron las plataformas. Es increíble cómo una noticia sobre dos figuras públicas puede generar tal movilización, ¿verdad? Pero es que Tuba y Yejin no son solo actores, son referentes para muchísimas personas, inspiran, entretienen, y por ende sus vidas personales, cuando se hacen públicas, tienen un eco enorme. Vamos a intentar poner un poco de orden en este caos de información y especulaciones. Lo que se ha reportado, y esto es crucial, es lo que hasta ahora se ha filtrado o confirmado. Los detalles exactos, como suele suceder en estos casos, son escasos al principio, lo que alimenta aún más el misterio y la curiosidad. Pero lo que sí sabemos es que algo muy significativo ha ocurrido, algo que ha cambiado el curso de sus trayectorias o, como muchos intuyen, de sus vidas personales. Las primeras informaciones hablaban de un evento inesperado, un giro de 180 grados que los ha llevado por caminos que pocos imaginaban. Y aquí es donde empezamos a analizar las reacciones. Los fanáticos, como les decía, están divididos. Hay quienes muestran un apoyo incondicional, entendiendo que todos tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones, por difíciles que sean. Otros, por el contrario, expresan decepción, quizás porque tenían una imagen muy definida de la pareja o de su futuro. Y por supuesto, no faltan los que ya están especulando sobre las causas, tejiendo teorías que van desde lo más mundano hasta lo más dramático. Es el circo mediático en su máxima expresión, pero es importante recordar que detrás de los titulares y los rumores hay personas con sentimientos. Analicemos un poco más a fondo el impacto de esta noticia. Tuba y Yejin individualmente son talentos consolidados. Sus carreras han sido extensas y exitosas, con proyectos que han dejado huella. Juntos, su química y su conexión en pantalla, y fuera de ella, han sido objeto de admiración y envidia para muchos. Por lo tanto, cualquier cambio drástico en su dinámica, sea profesional o personal, tiene una repercusión directa en la percepción que el público tiene de ellos y en las expectativas que se habían construido. ¿Qué tipo de giro podría haber ocurrido? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basada en lo que se rumorea. Algunas fuentes apuntan a decisiones profesionales drásticas, como la posibilidad de que uno de ellos decida dar un paso al costado de la actuación por un tiempo indefinido. Otras, más centradas en su vida privada, sugieren cambios importantes en su relación. Es difícil saber la verdad detrás de los muros que protegen la privacidad de las celebridades, pero la magnitud de la noticia sugiere que no es algo menor. Las redes sociales, como dije antes, se han convertido en un campo de batalla de opiniones. Si entran ahora mismo verán hilos de discusión, memes y un sinfín de análisis. Es fascinante ver cómo un evento así moviliza a tanta gente. Los fans más leales están pidiendo calma y respeto, recordándonos que solo debemos enfocarnos en la información verificada. Y eso, queridos amigos, es un consejo de oro en esta era de desinformación. Ahora, ¿qué significa esto para sus carreras? Si la noticia implica una pausa o un cambio radical en sus proyectos conjuntos, esto podría abrir nuevas oportunidades para ambos, de forma individual. Podríamos ver a Tuba explorando géneros diferentes, o a Yejin asumiendo roles más desafiantes. O quizás esta es la chispa que enciende algo completamente nuevo, un proyecto que combine sus talentos de una manera innovadora.
El tiempo, como siempre, nos dirá. Es importante también considerar la parte humana de todo esto. Detrás del brillo de las cámaras, de los contratos millonarios y de las alfombras rojas hay personas que tienen sus propias luchas, sus propias alegrías y tristezas. Lo que para nosotros puede ser una noticia de entretenimiento, para ellos puede ser un momento definitorio de sus vidas. Por eso, más allá de la curiosidad, debemos mantener un mínimo de empatía y respeto. El 06 de octubre de 2025 ha quedado marcado en la memoria colectiva de los seguidores de Tuba y Engin. Es una fecha que quedará asociada a este evento sorpresivo. Y como en todo evento de esta magnitud, hay un antes y un después. Las conversaciones que antes giraban en torno a sus últimos proyectos o a sus momentos más dulces, ahora se centran en este nuevo capítulo, lleno de incertidumbre. Hemos visto cómo la noticia ha sido replicada por numerosos medios, cada uno intentando aportar su grano de arena, a menudo con especulaciones que rayan en la ficción. Es el desafío de los periodistas y de los creadores de contenido como nosotros, separar el grano de la paja, ofrecer información veraz y al mismo tiempo, satisfacer la demanda del público por saber más. Y en este punto, ¿qué podemos esperar? Lo más probable es que en los próximos días y semanas, vayan surgiendo más detalles. Quizás veamos comunicados oficiales, declaraciones de amigos cercanos, o incluso apariciones públicas que nos den más pistas. Lo que sí es seguro es que la atención sobre Tuba y Engin se intensificará aún más. Este tipo de noticias, aunque nos dejen con la boca abierta, también nos recuerdan la imprevisibilidad de la vida, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo bajo control. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las decisiones que tomamos y sobre la importancia de estar preparados para lo inesperado. Volviendo a la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué ha pasado realmente? Sin confirmación oficial, es difícil decirlo con certeza. Pero la resonancia de la noticia, la unanimidad en la sorpresa, nos dice que algo verdaderamente significativo ha ocurrido. No es un rumor pasajero, es un evento que ha capturado la atención general. Y pensando en el futuro, ¿cómo se reconfigurará el panorama si esta noticia implica un alejamiento de sus carreras conjuntas? Habrá un vacío sin duda en las producciones que a menudo los veían como la pareja protagonista. Pero también, como dije, se abren puertas. El talento de Tuba y Engin es innegable, y cada uno por separado tiene la capacidad de brillar con luz propia. Es importante también no caer en el sensacionalismo barato. Si bien es natural sentir curiosidad, debemos evitar perpetuar chismes infundados o juicios apresurados. Lo que sea que haya sucedido, ha sido una decisión o un acontecimiento que ha impactado sus vidas, y merecen ser tratados con el respeto que esto conlleva. Hemos intentado arrojar un poco de luz sobre este tema tan comentado. Hemos explorado las reacciones, las especulaciones y el impacto que esta noticia ha tenido. Es un recordatorio de lo fascinante y a veces impredecible que puede ser el mundo del entretenimiento, y de cómo la vida de las figuras públicas puede convertirse en un tema de conversación global. Para concluir, queridos amigos, la noticia del 06 de octubre de 2025 sobre Tuba y Engin ha sido verdaderamente impactante y ha generado una ola de reacciones y preguntas. Hemos desglosado las primeras informaciones, la forma en que el público ha reaccionado, y hemos reflexionado sobre las posibles consecuencias en sus carreras y en su vida personal, siempre intentando mantener un enfoque basado en la información disponible y evitando el juicio. Es un evento que sin duda seguirá dando que hablar, y estaremos aquí para seguir informándoles de cualquier novedad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Su tiempo es valioso y apreciamos enormemente que lo dediquen a nuestro canal. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les ha parecido la noticia? ¿Tienen alguna teoría o reflexión que quieran compartir? Déjenmelo saber en la sección de comentarios abajo. Su opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les interese. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Tuba y Engin, para que todos estemos al tanto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.